Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 21 de febrero de 2020. Bueno, comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde parece ser que las acciones están iniciando nuevamente una toma de ganancia, la cual es absolutamente bienvenida, teniendo en cuenta desde dónde venimos. Recuerden que venimos desde octubre del año pasado en un rally alcista impresionante, casi sin toma de ganancias. Un poquito hubo acá en enero, pero a mi juicio se quedó muy corto. Y a pesar de que duelan, a pesar de que muchas veces no nos gusta ver el valor de nuestra cartera disminuir, tengamos en cuenta que esto es absolutamente normal, que hasta los 3.200 puntos, como marca acá el gráfico, esta toma de ganancia no representaría ningún quiebre ni ningún tipo de cambio de tendencia, sino simplemente un descanso en la tendencia alcista. Y necesitamos este tipo de movimientos para calmar las expectativas. Ya sabemos que en las tendencias alcistas los problemas sobrevienen cuando hay euforia, cuando hay un exceso de optimismo, cuando los precios se exageran al alza. Justamente necesitamos este tipo de tomas de ganancias para que los inversores no tengan un exceso de confianza, que crean que siempre van a ganar, sino que tienen que evaluar fundamentalmente la tendencia y los fundamentos. Las tomas de ganancias generalmente están movilizadas por un sentimiento negativo de corto plazo, mientras que las tendencias de largo plazo están movilizadas, por supuesto, por fundamentos. Cuando nosotros miramos los fundamentos de Estados Unidos, vemos la economía, vemos el empleo, vemos la inflación, y hasta ahora no tenemos información como para considerar que la economía va a entrar en recesión y que por lo tanto va a haber un cambio de tendencia y las acciones se van a mover a la baja. Para nada. O sea, este año es un año electoral. Históricamente los años electorales han sido positivos, pero suelen ponerse lateral durante varios meses hasta que se definen los candidatos. Estamos justamente ahí, estamos en el momento en el que se van a definir los candidatos, sobre todo el candidato demócrata, y es lógico, sería razonable, sería hasta sensato que las acciones calmen un poco la suba, que se pongan lateral durante un tiempo o al menos que aflojen con la aceleración de la suba, para que de esa manera se calmen las expectativas y una vez que estén definidos los candidatos, ahí sí retomar los rallies alcistas que nos han tenido acostumbrados las acciones en Estados Unidos durante los años electorales. Ahora en este momento uno puede decir, bueno, a ver, además de la campaña electoral, que sería una razón más que suficiente como para que las acciones se calmen un poco y que veamos una toma de ganancia, ¿qué información adicional podemos ver que justifique una toma de ganancias? Bueno, en primer lugar, por supuesto, el coronavirus, que como ya explicamos en informes anteriores, nunca las enfermedades, las epidemias, durante los últimos 50, 60 años han sido causa de mercados bajistas, pero sí han sido causa de volatilidad en los mercados y de un sentimiento negativo de corto plazo. Y como dije hace un rato, sentimientos negativos de corto plazo son grandes causas de tomas de ganancias. Así que sería lógico que mientras dure todas las noticias sobre el coronavirus, bueno, que los mercados se pongan un poco laterales, más que nada por la incertidumbre que generan. Hay muchas acciones, muchas empresas que cotizan en Estados Unidos que obtienen gran parte de sus ganancias desde China. Posiblemente la más conocida sea Apple. Entonces sería lógico, sería esperable que el balance del primer trimestre de 2020 de Apple puede ser que venga un poco flojo por lo que está pasando en China, de que obviamente eso retrotrae el consumo y puede ser que el balance venga flojo, pero recuerden que esto es algo temporal, es algo que surgió por el virus, pero que es algo que una vez que esté controlado la epidemia del virus, esto después se revierte. Entonces, no cometamos el error de, por ejemplo, si viene medio flojo el balance de Apple o de alguna otra empresa que tenga exposición a China, salir a vender y decir, bueno, acá se terminó todo, porque después cuando se dé vuelta el ciclo y que el balance empieza a venir bien nuevamente, bueno, o sea, habremos salido precipitadamente. Muchas veces se ve en el mundo financiero
que los inversores tienden a extrapolar el pasado reciente al futuro reciente. Entonces ven que si el pasado vino mal, o sea, si el último balance vino mal, a veces los inversores tienden a extrapolar de que lo próximo va a venir mal, y lo mismo pasa cuando los balances vienen muy bien. Tenemos que tratar de evitar ese tipo de comportamientos porque es un sesgo psicológico que se ve mucho en los mercados y que nos lleva a tomar precipitadamente decisiones de compra o de venta que no deberíamos tomar. Así que tengamos en cuenta que el coronavirus genera incertidumbre, genera volatilidad, pero no tiene la fuerza suficiente como para cambiar la tendencia del mercado. Aunque sí podemos llegar a ver volatilidad y un mercado un poquito más lateral. Bueno, como ya les había contado, durante los años electorales en Estados Unidos, las acciones suelen ponerse lateral durante varios meses, por lo cual no es para nada raro que veamos una toma de ganancias o incluso un mercado lateral durante varios meses. Lo que sí, obviamente, si uno está esperando para entrar, si tiene dinero para comprar CDRs, por ejemplo, en caso que invierta acá en Argentina, bueno, podríamos esperar un par de días, podríamos esperar un poco, una semana o 2 semanas, a ver si esta toma de ganancias continúa, para de esa manera ver si podemos entrar un poquito más abajo. O sea, está iniciándose una toma de ganancias, vamos a ver si se profundiza un poco más, debería profundizarse un poco más para calmar un poco las expectativas. Bueno, si estamos pensando en comprar CDRs, podríamos mantener la calma durante un par de días, a ver si esto continúa. Posiblemente en una semana o en 2 semanas, tal vez tengamos una buena señal de entrada a mejores precios. Y como siempre les recomendamos, tengan en cuenta que en las carteras sugeridas que siempre mostramos en Grupo Carey, siempre recomendamos un 10% del dinero invertido en oro. Fíjense que al oro le está yendo bastante bien durante este año. El año pasado también le fue bien, subió un 17%, pero el Standard & Poor's subió un 31,5%, así que fue una mala inversión comparada con el Standard & Poor's, pero fíjense que este año viene bastante bien. Entonces, siempre, a pesar ya sea de que invirtamos en acciones argentinas o en acciones estadounidenses, siempre conviene tener un 10% del dinero de nuestra cartera invertido en oro, que bueno, en Argentina desgraciadamente no podemos comprar oro directamente en la bolsa, pero sí tenemos el CDR de Barrick Gold, que bueno, es bastante interesante porque el precio de Barrick Gold está muy correlacionado con el precio del oro, y además la empresa, los fundamentos de la empresa han mejorado mucho durante los últimos años. Así que siempre como una cobertura para la volatilidad y con el objetivo de tener un activo que es contracíclico con respecto a las acciones, siempre conviene tener un 10% del dinero invertido en oro. Y bueno, con respecto a Argentina, ya vimos este gráfico la semana pasada, vemos que Argentina se dirige a una reestructuración de deuda en una situación macroeconómica bastante delicada y claramente en insolvencia macroeconómica, pero esta semana tuvimos una buena noticia de parte del FMI que, bueno, no dijo nada nuevo, dijo que la deuda argentina era insostenible, lo cual ya lo había dicho el FMI en el primer informe que hizo sobre Argentina cuando le prestó dinero a Macri, pero claro, en aquel momento lo había dicho medio al pasar en la página 52 del informe, y ahora ya lo dice directamente y en la página 1. Entonces, ya le está diciendo el FMI a los acreedores de Argentina que bueno, que van a tener que aceptar alguna quita, que van a tener que aceptar un estiramiento de plazos y que posiblemente tengan que aceptar una baja de los intereses, algo que bueno, que ya el gobierno viene hablando, pero ahora podríamos decir que tiene un poco el respaldo del FMI. Aún así, vemos en el gráfico que el gobierno va a ir a negociar una reestructuración de deuda con déficit fiscal y con una presión impositiva altísima que hace muy difícil que la economía crezca. Como ya sabemos, las deudas de los países se pagan con superávit fiscal o con crecimiento económico, y Argentina en este momento no tiene ninguna de las dos, pero no solo eso, sino que Guzmán dijo que no va a tener equilibrio macroeconómico hasta dentro de 4 años. O sea que los acreedores le van a decir, bueno, todo bien, tenés la veña del FMI, pero ¿cómo me vas a pagar si me estás diciendo de que no vas a tener superávit fiscal hasta dentro de 4 años y encima la economía argentina no tiene perspectivas de volver a crecer ni en 2020 y bueno, ya veremos en 2021, pero en 2020 ya se sabe que la economía es muy difícil que crezca, a lo sumo terminará en cero? Entonces,
el gobierno va a negociar la deuda, pero no está mostrando solvencia intertemporal, con lo cual bueno, puede ponerse un poco agresiva la negociación, y eso puede generar, por supuesto, muchísima volatilidad en las acciones. Y este es un tema crucial para las acciones. O sea, si nosotros invertimos en acciones, este es un tema crucial, porque dependiendo de cómo salga la negociación de la deuda, las negociaciones se van a mover o al alza o a la baja. Si la negociación sale bien, es amigable y genera una expectativa de que el gobierno puede llegar a ser solvente y a seguir pagando sus deudas en los próximos años, las acciones van a ver un rally alcista. Ahora, si vamos a un default, obviamente no hay piso que aguante. Entonces, en mi opinión personal, todavía no tenemos información suficiente como para posicionarnos agresivamente en acciones argentinas, con lo cual conviene ser defensivo con respecto a las acciones argentinas. O sea, tener una parte minoritaria de la cartera invertido allí, o de última, no. O sea, tener todo el dinero invertido en CDRs o en algún otro tipo de instrumento. Para finalizar, recordemos que Howard Marks, uno de los mejores inversores de la historia, él decía que la inversión bursátil se parece en muchos casos a los juegos de casino, sobre todo el póker, él decía él, porque se necesitan tres cosas para ganar en ese juego. Se necesita habilidad, se necesita información y se necesita el azar. Entonces él dice que las inversiones bursátiles se parecen mucho a eso. En nuestro caso, bueno, cada uno sabrá las habilidades que tiene. El azar es algo que no podemos controlar y solo nos queda la información. Bueno, mi opinión personal es que todavía no tenemos información suficiente, más allá de las habilidades que tengamos, como para definir si conviene posicionarse agresivamente en acciones argentinas o no. Por lo tanto, en ese caso, por defecto, la recomendación es ser defensivo con respecto a las acciones argentinas. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.